Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Queridos hermanos, hoy vamos a hablar de la Santa Misa, del sacrificio de la cruz, renovado sobre el altar, en nuestro provecho. Ustedes saben, cuando Dios creó al hombre, bien le dio lo que llamamos la gracia. La gracia es algo divino, como la luz en la lámpara, como el alma en el cuerpo. El alma anima el cuerpo. Un cuerpo sin alma es un cadáver. Y bien, un alma sin la gracia también es un cadáver. ¿Qué es lo que hace el hombre hijo de Dios? No es el mero hecho de ser criatura. Bueno, todas las criaturas son criaturas de Dios. Pero lo que hace el hombre hijo de Dios es lo que llamamos la gracia santificante, algo divino que nos diviniza, que nos hace realmente hijo de Dios con derecho al cielo. Junto con la gracia, Dios da la fe, la esperanza y la caridad. Tres virtudes teologales. Theos en griego significa Dios. Teologal relativo a Dios. La fe nos hace creer, nos ayuda a creer todo lo que Dios ha revelado, porque Dios no puede ni equivocarse ni engañarnos. Por ejemplo, una persona tiene ojos, tiene un libro bajo los ojos, pero no tiene luz. Entonces, si no tiene luz, no puede leer. Si no tiene luz, no puede leer. Entonces necesita la luz. Y bien, la fe es como la luz que nos hace creer lo que Dios ha revelado. Por ejemplo, un musulmán, un judío, un budista, un protestante lee la Biblia igual que nosotros, lee el texto, pero no cree lo que dice. ¿Y por qué? Porque no tiene la fe que lo hace apto de aceptar, de creer, de adherir a lo que Dios ha dicho. Entonces, la fe es importante. Y hay dos tipos de fe. Hay la fe divina y católica, la fe revelada, sobrenatural, y la fe humana. Entonces, la fe divina y católica y la fe humana. Por ejemplo, ¿por qué los protestantes no creen en la misa, no creen en la Eucaristía, no creen en el perdón de los pecados? Porque no tienen fe católica, cristiana auténtica, tienen fe humana. Ellos escogen en la Biblia lo que quieren, rechazan lo que quieren. Y esto no es tener fe divina y católica, es tener fe humana. Yo no he visto a Alejandro Magno, ni Julio César, ni Hernán Cortés, pero creo que hubo personajes que se llaman así. Es de fe humana, histórica, ¿sí? Pero si yo creo que Jesucristo es el Hijo de Dios hecho hombre, y bien mi bautismo, que me da la gracia junto a la fe, esperanza, caridad, me ayuda así a aceptar, a creer lo que Dios dijo. Entonces Dios, al crear al hombre, le da la gracia con la fe, esperanza, caridad. También les da virtudes que lo ayudan a actuar como Dios para el perspectiva de la eternidad: la prudencia, la justicia, fortaleza y templanza, y les da los 7 dones del Espíritu Santo. Y bien, ¿qué pasó? Dios dio todos esos dones al hombre, que son dones sobrenaturales, dones sobrenaturales. Pero también Dios va a dar otro don importantísimo al hombre, son los dones preternaturales. Estos dones sobrenaturales, dones preternaturales. ¿Qué es el preternatural? Significa arriba de la naturaleza, que no es natural, Dios lo añade. Por ejemplo, antes del pecado no había muerte, inmortalidad, no había muerte, no había sufrimiento, impasibilidad, había integridad, es decir, había perfecto orden, equilibrio, armonía entre alma y cuerpo. Levanto mi mano, me obedece, la bajo, me obedece. Es algo maravilloso. Y había dominio sobre los animales. Todos los animales respetaban al hombre como embajador de Dios en la tierra. Entonces, no había muerte, no había sufrimiento, penas, dolores, ni físico ni espiritual. Había este don de integridad extraordinario. Entonces el cuerpo obedecía al alma, el alma a Dios. De hecho, entre paréntesis, ese es el fin de la penitencia. ¿Por qué hacemos penitencia? Porque hacemos ayuno, porque hacemos ascesis, ejercicio espiritual cristiano contra nuestras pasiones, etcétera, para llegar un poco a esta integridad, a ese dominio de nosotros mismos. Y hoy la sociedad impulsa más bien a favorecer las pasiones, y etcétera. Y Adán había recibido otro don, que es la ciencia infusa. Es decir, sin haber estudiado,
este hombre ya había recibido de Dios conocimientos necesarios para su función de primer padre de la humanidad. Claro, no sabía de energía atómica ni nuclear, no era necesaria, pero sabía lo necesario para su condición de padre de la humanidad. Estos son los dones prenaturales. ¿Y cuáles son los dones naturales? Bien, los dones naturales, tercer tipo de don, era dones naturales. Y bien, el hombre es alma y cuerpo. El cuerpo es una maravilla, cada vez que se analiza el cuerpo uno queda asombrado de lo que es, pero también este cuerpo está animado por un alma. ¿Qué es un alma? Es un espíritu inmortal, creado a imagen y semejanza de Dios, es decir, capaz de conocer, de amar y decidir libremente. Una vez el alma creada ya no muere, el alma humana no muere. Hay alma vegetal, hay alma animal y hay alma racional. La organización de la planta es vegetal, destruirse, se acaba. Lo animal igual, pero el hombre tiene algo que ellos no tienen. Es diferente. Claro, el alma humana asume la función vegetal, animal, todo, la asume, haciendo vivientes. Entonces, el cuerpo, dijimos, es algo maravilloso, pero tan maravilloso que ya no nos asombramos. ¿Por qué? Porque lo tratamos cada día. Pero realmente hace una inteligencia extraordinaria para fabricar este cuerpo, con todas las cosas. Ahora, más uno profundiza la ciencia, más se da cuenta que es una maravilla, todo está pensado. Desde la primera célula todo está escrito, el ADN de las cosas. Entonces Dios cree el hombre con estos dones naturales, alma y cuerpo. Puede decir, ok, con eso es completo. Pero no, Dios va a añadir algo más. Inmortalidad, no morir, no sufrir, integridad y dominio sobre los animales. Y además de esto va a darle algo infinitamente superior, que es el don de la gracia, de la santidad, que lo destina a la vida eterna. ¿Y qué va a pasar? Bien, va a pasar por gracia lo que no debía pasar. Dios, sabiendo que los ángeles rebeldes iban a ser de las suyas, puisque Dios sabe todo, entonces advirtió a nuestro primer padre, dice, cuidado, toquen a todos los árboles ahí, menos este. ¿Por qué? Y por predecir que el hombre es una criatura de Dios, depende de Dios. No es para fastidiarnos, como la ley, por ejemplo, cuando la ley de tránsito, por ejemplo, cuando el ingeniero dice eso, cuidado en esta curva solamente 30 kilómetros por hora, no es para fastidiar a los conductores. ¿Por qué? Porque el que hace 130 puede hacerlo, pero va a lograr con matarse y destruir su carro. Entonces Dios puso un orden en las cosas. Entonces Dios, sabiendo que el hombre iba a ser tentado y provocado a la desobediencia, por envidia de hecho, porque el demonio nos tenta por envidia, no hay otra razón que tenemos que ver con él, nada. Pero como él perdió la gloria eterna, la dicha eterna, el paraíso que es dicha divina, bien, desgraciado quiere hacernos desgraciados. Entonces, ¿qué va a pasar? Por desgracia va a llegar la tentación. Y la tentación va a ser de tal que van a caer. Y al caer en el pecado, al desobedecer a Dios, cuidado, el pecado de Adán y Eva no es un pecado de lujuria, no es un pecado de intimidad carnal, es un pecado de orgullo, soberbia, desobediencia. ¿De acuerdo? ¿Por qué? Porque Dios ya había bendecido a Adán y Eva al decir, crezcan, multiplíquense, les daba la facultad de producir vida, de continuar la creación. Porque hay unos que piensan eso, no tienen que ver. Es pecado de desobediencia, pecado de orgullo, de infidelidad a Dios. Entonces, al pecar, ¿qué hace el hombre? Por desgracia, pierde la gracia, pierde la caridad, pierde estas virtudes y dones del Espíritu Santo, solamente queda la fe y la esperanza, pero sin la caridad. Fe, esperanza, sin la caridad y la gracia no salvan. Para salvarse hace falta tener la gracia junto con la caridad, que es el amor divino, que hace presente el Espíritu Santo de Dios en el alma, con el Padre y el Hijo, ¿no? Entonces estos dones, virtudes, gracias, santidad están perdidos, primero. Segundo, ¿qué pasó con los dones
que lo perfeccionaban. Y bien, no había muerte, hay muerte. No había sufrimientos, hay sufrimientos bajo todas formas. Había perfecto orden, equilibrio, armonía, y ahora el desorden. Es el desorden. Con otras palabras, antes el hombre tenía la cabeza arriba, ahora tiene la cabeza abajo los pies arriba. Cayó en un pozo profundo, se rompió la columna. Está ahí. Se cayó en un pozo profundo. ¿Y qué pasó con la dominio sobre los animales? En la guerra con los animales. Un mosquito te pica, un pequeño virus invisible te penetra y causa mil problemas. Bien. Entonces todo está perdido. ¿Y qué pasó con los dones naturales? Bien, los dones naturales sí se quedan, pero quedan heridos. Entonces, los dones naturales quedan heridos y nacemos todos sin estos dones, pero heridos en el otro. Entonces, cuando un niño nace sin la gracia, lo que llamamos pecado original. ¿Qué es el pecado original? El pecado original consiste en dos cosas: ausencia de la gracia y de la santidad y ausencia de los dones preternaturales que lo perfeccionaban, sujeto a la muerte, al sufrimiento, penas, dolores, ¿sí? Entonces, ¿cómo se remedia hoy el pecado original en los cristianos? Bien, con el bautismo. Por eso es importante bautizar los niños cuanto antes y no esperar que el padrino llegue no sé de dónde y que junte dinero para una pachanga. Esto es una tontería prima. Se bautiza el niño para hacerlo hijo de Dios, porque haga una pequeña fiesta de agradecimiento, no hay problema, sin exagerar y sin emborracharse, claro, eso sería otro pecado. Pero el que no bautiza a su hijo por negligencia, diciendo qué pecado tiene, está muy equivocado, primero. Segundo, hoy los católicos, bajo influencia protestante, presentan el niño al templo, a la iglesia, en lugar de bautizarlo. Es otro error fatal. ¿Por qué? Y porque el niño necesita ser hecho hijo de Dios por la redención de Cristo. Ahora, ¿de dónde viene el bautismo? En lo concreto, ¿qué es el bautismo? El bautismo es la primera aplicación de los frutos de la pasión de Cristo sobre nosotros. Cristo murió en la cruz por nosotros, estoy anticipando, entonces se derrama sobre el niño la salvación de Cristo para hacerle hijo de Dios, devolverle la gracia, darle fe, esperanza, la caridad del Espíritu Santo y en germen todos estos dones. Entonces, cuando el hombre peca, regresa al inicio, cuando el hombre peca, Dios en su misericordia promete un Salvador, promete un Redentor, esta primera profecía del hijo de la mujer, semen de la mujer que va a aplastar la cabeza de la serpiente, es profecía acerca de Jesucristo, Mesías, Salvador, y de María Santísima. Entonces, Génesis 3:15, ¿se acuerdan? Pongo una perpetua enemistad entre ti, serpiente, y la mujer va a aplastar la cabeza, más bien el hijo de la mujer, que será Cristo, y usted va a picarle el talón para destruirla. Entonces los siglos, los tiempos pasan, pero desde el inicio los hombres se dan cuenta que tienen que reparar, tiene un sentimiento, un deseo de la reparación, y por eso vemos desde el inicio hay sacrificios. Abel ofrece lo mejor de su rebaño y Caín es un tonto, pero le ofrece lo menos bien, mientras que Abel ofrece lo mejor, ¿sí? Entonces desde el inicio vemos los hombres, para pedir perdón a Dios, ayuda a Dios, hacen sacrificios. Y los tiempos pasan, ¿y qué pasa? La revelación primitiva va a falsificarse. La revelación primitiva, lo que Dios al inicio de la humanidad habló a los hombres, va a falsificarse y va a dar nacimiento a lo que llamamos el paganismo, al paganismo. Los paganos no son ateos, los paganos creen no solamente que hay Dios, sino hay dioses, ya van a creer en dioses, y por desgracia el demonio va a intervenir para engañarlos y enseñarles vicios y pecados, a tal punto que hubo pueblos
muchos pueblos que habían divinizado prácticamente todas las pasiones, unos menos, unos más. Por ejemplo, había Dios de los borrachos, Bacchus, del vino, Dios de la lujuria, de la prostitución, Venus, Dios de los ladrones, Dios de, por ejemplo, como decía un padre de la iglesia de los primeros siglos, un apologista decía a los romanos, si su Dios supremo, Júpiter o Zeus, fuera hombre, estaría en la cárcel. ¿Por qué? Porque donde quiera que vaya muchacha la dejaba embarazada. Entonces, si sus dioses eran tan viciosos, daban mal ejemplo, imagínense ahora sus servidores, como hacían. Entonces, los tiempos pasan, el politeísmo viene, los vicios, pecados, hasta sacrificios humanos, realmente algo horrible, algo diabólico, sacrificios humanos en varios lugares, no solamente los aztecas, etcétera, pero también en Canaán, por ejemplo, los fenicios sacrificaban niños para las construcciones, etcétera, etcétera. ¿Qué pasa? Bien, con el tiempo Dios en su misericordia cumple su promesa y va a escoger a Abraham para preparar la venida del Salvador a este mundo. Abraham, Isaac, Jacob, unos 1800 antes de Cristo. 1800 antes de Cristo, vemos estos hombres elegidos por Dios van a preparar la venida de Cristo mediante un pueblo que tiene como misión preparar la venida del Salvador. Abraham, ustedes saben, tiene un hijo, Isaac, hijo milagroso porque llegó muy tarde, esposa anciana estéril, y Dios le pide de sacrificarlo. ¿Se acuerdan? En la Biblia dice sacrificar a Isaac. Y finalmente Abraham obedece y en el momento de ir al sacrificio dice, basta, hasta aquí, no quieres el sacrificio, aquí un cordero, sacrifícalo en lugar del niño. Y bien, este Isaac que iba a ser sacrificado es imagen de Cristo, Hijo de Dios, que va a dar su vida en la cruz por nosotros. Dije, los tiempos pasan, los hebreos bajan en Egipto para buscar alimento por la escasez, etcétera, etcétera. Con el tiempo los faraones de Egipto, reyes de Egipto, olvidan lo que José, hijo de Jacob, había hecho, gran profeta que anunció la escasez de 7 años y abundancia de su escasez, etcétera. Y finalmente van a perseguir a los hebreos. Y Dios va a mandar a un gran profeta, el líder principal del Antiguo Testamento, Moisés, y Moisés, a pesar de todos los prodigios, más bien milagros que hacía frente al faraón, el faraón no aceptaba, no dejaba a ese pueblo irse. Finalmente, último golpe, un golpe tremendo, Dios va a pedir que los hebreos sacrifiquen un cordero y que unten las puertas, los dinteles de las puertas en forma de tau, en forma de pequeña cruz, podemos decir, con la sangre de ese cordero. ¿Por qué? Porque esta noche el ángel va a pasar y va a matar a los primogénitos de los egipcios. Entonces, cuando el faraón vio a su hijo muerto, dice a Moisés, váyanse, los hebreos estaban listos, estaban todo organizado, tenía su vaso en la mano, comían la carne asada del cordero, porque había pedido de sacrificar el cordero sin romperle un hueso. Eso también es mesiánico acerca de Cristo. Entonces el ángel pasa, mata a los primogénitos de los egipcios y respeta las casas donde había esta sangre protectora del cordero. Pero ese cordero en lo concreto, ¿qué simboliza? ¿Qué significa? ¿Qué representa? Representa al Salvador del mundo, Jesucristo. Todos los sacrificios que están haciendo en el Antiguo Testamento son figura del sacrificio de Cristo. Bien, salen de Egipto, llegan al mar Rojo, y ¿qué pasa ahí? El faraón se arrepiente de haberlos dejado, va a perseguirlos. Moisés, espantado de lo que pasa, clama al cielo y Dios le dice, bueno, toca el agua, y el mar se abre y van del otro lado. Y el faraón, necio, va a perseguirlos, y ahí Dios pide, ahí cierra el mar y todos mueren. Ahora, ¿qué significa? ¿Qué representa este paso por el mar Rojo, la muerte del ejército del faraón en liberación de los hebreos? Y bien, representa el bautismo, dicen los santos.
Moisés es figura de Cristo, el faraón es figura del demonio, el paso por el mar rojo a la tierra prometida es figura del bautismo que hace los bautizados hijos de Dios. Y de unos 1250 antes de Cristo hasta Cristo, ¿qué pasa con los hebreos? Y bien, festejan cada año la liberación de Egipto, lo que llamamos la Pascua. Dios pasó para salvarnos, ¿sí? Y bien, festejan la Pascua desde 1250 antes de Cristo hasta Cristo, hacen cada año el sacrificio. Y claro, cuando entran en la tierra prometida con Josué, después cuando con David primero, después Salomón construyen el templo, ahí realmente el culto llega al máximo de su esplendor. Y bien, sacrifican decenas de miles de corderos cada año. Cada año los judíos, aunque después dispersos en el mundo primero de Mesopotamia, de asirios, babilonios, persas, después griegos, después romanos, y bien, van muchos de ellos a Jerusalén, comprar el cordero, presentarlo a los sacerdotes, lo sacrifican y después lo comen en un ritual religioso. Todos esos corderos que sacrificaban, cuya carne comían, eran símbolo del Cordero de Dios que quita los pecados del mundo, Jesucristo nuestro Señor. Y finalmente los tiempos cumplidos, Dios, después de haber mandado tantos profetas y tantas revelaciones, bien va a cumplir la palabra que ha dado. El Hijo de la Mujer va a aplastar la cabeza de la serpiente para libertar no solo el pueblo hebreo, sino también todos los pueblos de la tierra. Y vamos a tener la excelentísima noticia de la encarnación. Dios manda al ángel Gabriel anunciar a una muchacha creada especialmente para esta misión extraordinaria, la Virgen María. ¿Qué dice el ángel? Capítulo 1 de San Lucas, ¿no? ¿Qué dice el ángel a María? Shalom lech María, paz a ti María. Traducción en latín, Dios te salve María. Dios te manda un saludo María. Eso significa salve, ave en latín significa buenos días, saludo. Es manera de saludar. Cada idioma tiene su manera, ¿sí? Dios te manda un saludo María, llena de gracia, de santidad. El Señor es contigo. Va a tener un hijo y le pondrás por nombre Jesús. Y la Virgen dice, pero ¿cómo pasa esto? Yo no tengo nada que ver con José. Aunque sea mi prometido, no tengo nada que ver con José. ¿Cómo va a tener un hijo sin esposo? Y ahí el ángel le da la respuesta. El Espíritu Santo de Dios vendrá sobre ti, la sombra del Altísimo te cubrirá, y el niño que nace de ti será llamado Hijo de Dios. Él va a salvar a su pueblo, y Dios le dará el trono de David su padre, y su reino no tendrá fin. Su reino aquí es la iglesia, cuidado. Hay todo un mensaje importante. El reino de Cristo y la iglesia de Cristo no tendrá hasta el fin del mundo, va a seguir para continuar la obra de salvación. Entonces en este momento María dice, he aquí la esclava del Señor, hágase en mí según tu palabra. En este momento Dios Trinidad, porque Dios siempre fue Trinidad, aunque no lo ha revelado en el Antiguo Testamento, Dios Padre, Hijo, Espíritu Santo. Entonces Dios Trinidad va a crear un alma humana, la llena de gracia y de santidad, y la junta al cuerpo que María va a dar al cuerpo, que es el cuerpo de Jesús, sin cooperación del Padre humano. Dios suple lo que falta de la parte del Padre, ¿no? Entonces cree esta alma, y María va a dar nacimiento a un niño llamado Jesucristo. Entonces Jesús olvidé una cosa. Sí, Jesús nace, pero Dios, dijimos, es Padre, Hijo y Espíritu Santo, ¿sí? Ahí Dios es Padre, Hijo y Espíritu Santo. El verbo de Dios, la inteligencia divina, la sabiduría divina va a encarnarse, a hacerse hombre en el seno de la Virgen María. Entonces, esto de la Santísima Trinidad no es conocido en el Antiguo Testamento. Hay unas cositas, pero no se ve. Ni siquiera ven esto, claro, los herejes del Nuevo Testamento, ahora mucho menos en el Antiguo Testamento, ¿no? Entonces, Dios piensa, una palabra sobre la Trinidad. Dios piensa, le llamamos Padre, ¿sí? Su pensamiento interno a Él, su sabiduría interna a Él, le llamamos Hijo. Su pensamiento, su sabiduría, su inteligencia interna a Dios, le llamamos Hijo.
Dios Padre y Hijo se conocen, se aman de un amor infinito. Este amor infinito que los une se llama Espíritu Santo. El Espíritu, amor divino que une. Entonces, Dios es uno y trino. Uno en naturaleza, hay un solo Dios. Trino en personas. Pero cuando decimos personas, no es así 1, 2, 3. No, es el mismo ser. Como el sol, por ejemplo. El sol es uno. El sol es uno. Sin embargo, el sol es fuego, calor y luz al mismo tiempo. El sol nunca existió sin ser fuego, calor y luz al mismo tiempo. Dios nunca existió, Dios es eterno, sin ser Padre, Hijo, Espíritu Santo. Cuando hablamos de Padre, claro, pensamos Hijo. El Hijo es posterior al Padre, ¿no? Pero es una manera humana de hablar de nosotros. Es una generación intelectual. Por eso cuando el sacerdote hereje Ario, en los años 318, filósofo, negó la divinidad de Cristo, bien ahí hubo protesta de los sucesores de los apóstoles, que son los obispos, fue condenado, el tipo orgulloso y animado por compañeros suyos, obispos, ya no se sometió, causó desorden en la iglesia. De ahí Constantino favoreció el concilio de Nicea en 325, en Turquía actual, y ahí se explicitó el credo, se amplificó el credo. Creo en Dios, Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra, de las cosas visibles e invisibles, bien, ángeles y hombres y gracia y santidad. Creo en Jesucristo, su único Hijo nuestro Señor, Dios de Dios, luz de luz, engendrado, no creado, consubstancial al Padre, misma sustancia divina que al Padre. A esto se añadió, se explicitó más bien el concilio de Nicea para dar respuesta católica a la herejía de Ario, resucitada hoy por los testigos de Jehová, por ejemplo, que son totalmente antitrinitarios. Entonces, Dios siempre existió, es Dios el ser que existe por sí mismo. El Nuevo Testamento se revela como Trinidad. Por ejemplo, usted tiene las 4 de la mañana, 5, 6, 7, 11, 12 del día. Bien, el Antiguo Testamento es entre el 4 y 7 de la mañana. El Nuevo Testamento es 12 del día. La revelación se complementa en el Nuevo Testamento. Por eso los protestantes de hoy que leen Biblia, Antiguo Testamento, sin entender nada, confunden todo. Tenemos la revelación completa, fue dada en el Nuevo Testamento y no en el Antiguo Testamento. En el Antiguo Testamento hay cosas que no se entienden. Ni siquiera ellos entendían unas cosas y además la revelación es gradual. Dios se revela Trinidad en el Nuevo Testamento. De hecho, al subir al cielo, y en la última cena, fíjese, en la última cena Jesús habla que yo y el Padre somos una misma cosa, el Padre está en mí, yo es el Padre, Felipe, no sabes que el que me ve el Padre, etc. Subir al cielo, nuestro Señor dice, prediquen, bauticen todas las naciones en el nombre, por la autoridad del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Entonces, Dios Trinidad va a encarnarse en su Hijo, en su sabiduría divina, en el seno de la Virgen María. Dios encarnado se llama Jesucristo, que es a la vez Dios y hombre. Como hombre tiene alma y tiene cuerpo, pero una alma humana, pero llena de una gracia oceánica, porque toda la gracia de salvación que decimos viene de Cristo mediante su humanidad, y Él mereció esta gracia en la cruz. Ahora, ¿para qué Cristo se hizo hombre? Bien, para devolvernos lo que hemos perdido. Para devolvernos lo que hemos perdido por el pecado original. Entonces, por el pecado original se perdió la gracia, se perdió la caridad, las virtudes y dones del Espíritu Santo, y cerró la puerta del cielo. Antes del pecado, el hombre es hijo de Dios. Después del pecado, es esclavo del demonio y enemigo de Dios. Antes del pecado, el hombre es heredero del cielo de la vida eterna. Después del pecado, es merecedor del infierno, porque cerró ante sí la puerta del cielo. Ante el pecado, el hombre, dije, es santo, lleno de gracia y santidad, es horrible a los ojos de Dios, lleno de pecado, sin la gracia. Como el cuerpo sin alma es cadáver, así el alma sin la gracia es un cadáver horrible a los ojos de Dios. Antes del pecado, el hombre, dije, es hijo de Dios. Después del pecado es enemigo de Dios, esclavo del demonio. Entonces, ¿qué hace Dios?
Dios menospreciado, sí menospreciado, va a hacerse hombre y dar su vida en la cruz para nosotros. Ahora, ¿para qué Cristo se hizo hombre? Para salvar a los hombres. ¿Salvar a los hombres de qué? Del pecado, del poder del demonio, del infierno, y hacernos otra vez hijos de Dios. Entonces Cristo va a hacerse hombre, morir en la cruz por nosotros, muere en la cruz por nosotros, y esta salvación que mereció en la cruz, bien la comunica 2000 años después a nuestras almas en la iglesia que Él fundó, y no cualquier cosita fundada por los hombres, mediante unos medios inventados, instituidos por Él, y no de otro modo. Entonces, Cristo comunica su salvación en la iglesia que Él fundó, no cualquier iglesia, una santa católica apostólica. Y la iglesia tiene instrumentos de comunicar la gracia, la santidad, la salvación, que son los 7 sacramentos. Y los 7 sacramentos son instrumentos atemporales, no depende del tiempo. Son acciones de Cristo, Dios, sobre las criaturas, en todos los siglos y todos los lugares. ¿Quién bautiza? Es Cristo que bautiza mediante el sacerdote. ¿Quién perdona los pecados? Es Cristo que perdona los pecados mediante el sacerdote. ¿Quién ofrece el santo sacrificio de la cruz hecho presente en el altar? Es Cristo que ofrece su sacrificio a nosotros. ¿Quién unge al enfermo en los santos óleos? Es Cristo que interviene mediante el sacerdote. ¿Quién hace otro sacerdote? El consagra el sacerdote, el obispo. Es Cristo mediante el obispo o el sacerdote. Es Cristo. Entonces la cosa es algo muy hermosa, muy hermosa. Es Cristo que sigue su obra 2000 años después en la iglesia que Él fundó. ¿Y qué va a hacer el demonio? El demonio va a tratar de falsificar ese plan, hacerse pasar por cristiano, imitar. Se dice que el demonio es mono de Dios, ¿sí? Es el mono de Dios. Se trata un poco de imitar, pero falsificando las cosas. Entonces Cristo merece la salvación en la cruz. En la cruz veía y conocía a cada uno de todos los hombres que iban a crear hasta el fin del mundo, y quiso cargar con sus pecados y expiarlos en la cruz. Ahora, ¿por qué Cristo muere en la cruz concretamente? ¿Acaso los hombres no podrían reparar sus pecados o hacer algo para salir del pecado? Y bien, no puede. Una persona que cae en un pozo profundo, se rompe la columna, los brazos de la columna, no puede salir de ahí, imposible. Además, si usted tiene 100 metros de profundidad, es imposible. Hace falta que alguien de arriba venga y haga bajar una cuerda, y que el otro, claro, colabore para sacarlo de ahí. Entonces, es lo que hace Cristo nuestro Señor. El pecado es tan grande, debido a que afecta a Dios, toca a Dios, ofende a Dios, y Dios es infinito, el hombre no puede repararlo. Entonces, como Dios es misericordioso, Dios es bueno, y Dios es nuestro Padre, no quiere nuestra perdición, y bien, Dios nos dio los medios de salvación, haciéndose hombre en su Hijo. Cristo, Hijo de Dios hecho hombre, y bien va a dar su vida en la cruz por nosotros. Todos los actos de Cristo son actos teándricos, actos de hombre Dios. Todo lo que hace Cristo en su naturaleza humana se atribuye a su persona, que es Dios. Por lo tanto, lo que hace Cristo tiene un valor infinito en cada una de sus acciones, y sobre todo su muerte en la cruz, que es un sacrificio por excelencia, repara las faltas de los hombres, merece a los hombres la medicina de salvación. Por ejemplo, no sé quién inventó la aspirina. Y bien, el doctor que inventó la aspirina ya murió seguramente, hace tiempo murió. Sin embargo, nosotros aprovechamos de su invención. Cristo preparó esta medicina de salvación en la cruz, y bien, esta medicina de salvación en la cruz, y bien, llega a nosotros mediante, como dije, los sacramentos que Él estableció, y no de otro modo. Entonces, Cristo, dio su vida en sacrificio por nosotros. Dio su vida en la cruz por nosotros, en sacrificio.
Este sacrificio ofrecido por todos los hombres en la cruz se hace presente, se actualiza, se aplica a nuestras almas mediante la misa. Mediante la misa. Antes de ir a su pasión, el jueves santo, Cristo mandó a 2 apóstoles, descartó a Judas, porque Judas ya iba a traicionarlo, y Cristo no quería ser molestado, fastidiado por ese tonto en esta noche santa, por el momento. Entonces, encargó otros apóstoles para ir al templo, comprar el cordero, llevarlo al templo. Los levitas, los sacerdotes lo sacrificaron, rociaron ahí el templo con su sangre y llevaron la carne al cenáculo. Y nuestro Señor va el jueves santo a anticipar su sacrificio comiendo el cordero pascual del Nuevo Testamento. Cuando hablamos de la Santa Cena, la cena está en la cena para nosotros. No, es una Santa Cena. No es una comida profana lo del Jueves Santo. Es una comida sagrada. Es la comida que comían desde 1250 a.C. hasta Cristo los hebreos. Entonces nuestro Señor va el Jueves Santo a instituir el sacrificio del culto del Nuevo Testamento con el del Antiguo Testamento. Como cuando uno corta un árbol y va a acuñar otra especie dentro del tronco del primero. ¿Sí? Entonces nuestro Señor come el cordero con los apóstoles, lava los pies, etcétera, o se da de ejemplo, etcétera, y finalmente dice: bien, hasta aquí la figura. Me llaman Señor y Maestro. Tiene razón, lo soy. O se da de ejemplo lavando los pies. ¿Por qué? Porque quiere que sean limpios. Hacen las oraciones, los salmos, todo del Antiguo Testamento. En un momento dado, Cristo dice: ve, hasta aquí la figura. Tomó pan, lo bendijo y dijo: esto es mi cuerpo, entregado por ustedes, por muchos, en los pecados. Este es el cáliz de mi sangre de la nueva alianza. Cáliz de la sangre de la nueva alianza, el Nuevo Testamento. Moisés, unos 1250 de Cristo, con la sangre del cordero había hecho un pacto con Dios, ¿se acuerdan? Antiguo Testamento. Y dice: ahora es el cáliz de mi sangre de la nueva alianza, derramada por ustedes y por muchos. Hagan esto en memoria mía. Entonces nuestro Señor ofreció su vida bajo la apariencia del pan y del vino el Jueves Santo, anticipando el sacrificio que iba a realizar el día siguiente, muriendo en la cruz por nosotros. Entonces el Jueves Santo, nuestro Señor instituye el sacramento, signo sagrado, divino, del sacerdocio y de la Eucaristía o misa o sacrificio de la misa. Termino con esto. Cristo no dijo: esto representa mi cuerpo, como hacen los tramposos, traducciones falsas, Biblia falsificada. No dijo: esto simboliza mi cuerpo. Dijo: esto es mi cuerpo. En arameo, honau, esta cosa que tengo en la mano, fagrodil, cuerpo mío. Y el Nuevo Testamento, escrito en griego, dice: tuto esti to soma mu. Esto es el cuerpo mío, de mí. Hoc est enim corpus meum, en latín. Entonces, no dijo esto representa, no dijo eso simboliza, no dijo otra cosa. Esto es, primero. Segundo, los apóstoles, ¿qué dicen? San Pablo en su carta a los Corintios, 1 Corintios 11, yo recibí lo mismo que os he entregado. El Señor Jesús, en la vigilia de su pasión, tomó el pan y dijo: esto es mi cuerpo, etc., este cáliz es mi sangre, del Nuevo Testamento, derramado por ustedes y por muchos. Bien. Ahora, cuando el Lutero, 1521 años después, pobre de él, pierde la fe, entonces ¿qué va a hacer?
Todavía Lutero pensaba que en el pan había también pan y cuerpo de Cristo. ¿Será? Después ya los demás protestantes hicieron todo simbólico. No. Del siglo I al XXI, la iglesia legítima que empezó con los apóstoles, sea en Oriente, sea en Occidente, en todos los países cristianos, más tarde hechos ortodoxos también, pero eran católicos hasta 1054, bien, todos estos pueblos cristianos de Rusia, de Bulgaria, de Hungría, de Grecia, de Egipto, de Líbano, de Siria, de Asia Menor, Turquía, de Mesopotamia, de Italia, de Francia, de todos los pueblos cristianos, sin excepción, han creído que antes de la misa hay pan y vino. En la misa solamente y únicamente y exclusivamente un sacerdote consagrado, sacerdote, por mano del obispo, puede consagrar el pan y el vino. Yo tengo un libro, textos eucarísticos de los primeros siglos, son 2 tomos, cada tomo de unas 800 páginas. Todos los textos en arameo, en griego, en armenio, en copto, en egipcio, en latín, en griego, que hablan de la Eucaristía. Todos, sin excepción, dicen, esto es mi cuerpo. Hay un padre de la iglesia que dice, pero oye, Cristo no dijo esto representa, dijo esto es, y ahí defiende. Entonces, hoy venir 2000 años después, tomar una con traducción falsificada, y aunque la traducción no sea falsificada, pero explicaciones dadas por discípulos de herejes, excomulgada de la iglesia, no vale nada, no es correcto. Y por desgracia hay católicos hoy que poco a poco, con el cambio de la misa, del ritual, etcétera, piensan que realmente es mero pan. No. La hostia consagrada es Dios, es Cristo bajo esta forma. Hace poco un pastor protestante, ¿cómo se llama? Alarcón, Santiago Alarcón, gracias, se hizo católico. Este hombre sincero, creció protestante, militante protestante, iba delante de las iglesias católicas para predicar protestantismo hace poco tiempo todavía, y bien, estudiando sinceramente la Biblia, la historia, se da cuenta que está en el error, y finalmente estudiando los milagros eucarísticos, se hace católico este hombre, de gracias a Dios, y acaba de hacer su primera comunión. Por el momento me paro con esto, continuamos después.